Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a el tercer capítulo de nuestro Espera, ciclo de espera. conversaciones en el marco del Seminario de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Hoy estamos junto a una gran invitada. Ella es periodista de la Universidad de Chile, fue reportera de crónica política en el diario El Mercurio, participó durante 13 años en Informe Especial de TVN, donde realizó reportajes como una conspiración secreta sobre la muerte del expresidente Frei Montalva y actualmente conduce el programa ADN Hoy, transmitido de lunes a viernes por Radio ADN. Mirna, bienvenida, un gusto poder tenerte aquí y un gusto también poder conocerte. Gracias a ti, Esteban. Gracias a todos también los que se unen a esta transmisión. Primero, ¿cómo estás llevando la cuarentena? A ver, una cuarentena bien dinámica, como dice el gobierno, que es la estrategia que ha usado la autoridad sanitaria, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Bueno, yo estoy en una zona donde no se ha instalado cuarentena total, en Santiago, y yo voy todos los días a mi radio, así que voy, hago mi trabajo, vuelvo a la casa. Esa es mi realidad de todos los días. Respecto a esto, el tema de la cuarentena y las medidas que ha estado implementando el gobierno, ¿cuál cree usted que es el motivo por el cual se están flexibilizando muchas de estas medidas y teniendo en cuenta de que, por ejemplo, se quiere regresar a clases el día 27 de abril, de que a partir de la próxima semana el sector público vuelva a trabajar, de que se reabran los malls y centros Mm. comerciales? Digo esto considerando que el propio ministro Mañalich ha señalado que el pic de contagios aún no se ha producido. Claro, mira, a ver, digamos primero lo siguiente. Lo que pasa es que en Chile lo que se ha instalado es lo que se llama la estrategia de cuarentena dinámica. Es decir, esto que ha dicho el gobierno, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, esta lógica de soltar, apretar. Es decir, ir estableciendo cuarentenas por sectores de acuerdo al número de casos. ¿Cuál es el punto? Y me gustaría en esto ser sumamente responsable. Aquí hay muchas investigaciones, hay muchas miradas. Lo interesante es naturalmente seguir los datos. Hay muchas páginas, incluso como Worldometers, ¿no es cierto?, que te va mostrando la cantidad de contagios que hay por país, por región, por continente. Pero mira, me quiero quedar con una investigación de Rafael González y del profesor Miguel Kiwi, ambos investigadores de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias, que están haciendo una advertencia. Ellos dicen que para que esta estrategia, que es la estrategia dinámica versus la estrategia de cuarentena total, para que esa estrategia sea realmente exitosa, se requiere un alto nivel de testeo. Y lo que ellos están haciendo, y acaba de ser publicado en el sitio Ciber Chile para que todos lo puedan ver, el estudio que ambos investigadores hicieron, es que siguiendo los datos y comparándolo con Nueva York es muy interesante porque la ciudad tiene prácticamente la misma cantidad de habitantes que Santiago, y el estado de Nueva York tiene la misma cantidad prácticamente de habitantes que todo Chile. Entonces están haciendo ellos un parangón ahí. Bueno, pero lo concreto, la conclusión a la que llegan estos investigadores, insisto, es una mirada, puede haber otra, pero la mirada de ellos, de acuerdo al estudio, es que no se estaría haciendo el suficiente nivel de testeo para que esta estrategia sea exitosa. Y por lo tanto, y este es el título del documento, nosotros no estaríamos aplanando la curva, sino que estaríamos perdiéndola, que es lo mismo que pasó, de acuerdo a lo que ha dicho la Universidad Johns Hopkins, que es la universidad norteamericana que ha seguido cada uno de la estadística, digámoslo así, de los casos en Estados Unidos, que sería precisamente lo que pasó en Nueva York y que explica por qué Nueva York se disparó. Porque en el fondo lo que pasó allá es que le perdieron como quien dice, la ubicación al virus. Perdieron el rastro del virus. Entonces el virus se les escapó de las manos y comenzó a diseminarse por distintos lugares, además en una ciudad que tiene mucho habitante por metro cuadrado. Entonces, ese es otro dato importante, porque el virus, y perdona, no me quiero alargar más, Esteban, pero para cerrar, el virus, como dicen los médicos, infectólogos y epidemiólogos, le encantan las aglomeraciones. Entonces, mientras más gente haya, feliz, porque se expande con mayor rapidez. Recordemos que este es un virus que es muy fácil de transmitir, es menos mortal que el ébola, pero es mucho más
transmisible y por lo tanto, justamente las medidas que se tomen de regreso a clases, cosa que no está en todo caso determinada de esa forma. Yo entrevisté al ministro de Educación y claramente el 27 de abril no se va a volver a clase. Lo que se ha hablado de una forma, de un retorno escalonado. Pero quiero decirte esto porque la estrategia, y cierro con esto, de cuarentena dinámica, supone alto testeo. Y ese alto testeo no se estaría realizando de acuerdo a estos investigadores. A propósito del ministro Mañalich, él ha señalado que llaman como recuperados pacientes que han fallecido porque han dejado de ser contagiantes. ¿Qué opina de esta forma de contabilizar los casos en nuestro país, considerando la gran repercusión e impacto que tuvo esta declaración tanto a nivel nacional como internacional? Sí, no, yo creo que ahí hubo un error de, si tú quieres, de expresarlo públicamente. No, yo diría que lo más importante, bueno, ahí hay un tema que tiene que ver naturalmente cómo tú y cómo la evidencia, cómo lo hace la estadística internacional, ¿no? Que separa claramente los muertos de los positivos que sobreviven al contagio, ¿verdad? Y dentro de los positivos que sobreviven al contagio, los que enferman, los asintomáticos, y luego de los que enferman, cuál es el nivel de recuperación, porque ahí es, yo diría que lo central, para mi gusto, dentro de la discusión, es este carné de alta, porque lo que está puesto en tela de juicio es si efectivamente tú puedes señalar que una persona después de 15 días o de 16 o 17 días puede ser considerada una persona que ya no contagia. Y por lo tanto, el tema del carné de alta está cuestionándose precisamente porque este es un virus del cual todos están aprendiendo. Es como decía, mira, era como una figura que algún médico alguna vez instaló. Y es como que estamos construyendo un avión, vamos volando un avión que se está todavía terminando de construir. Entonces, tener definiciones muy categóricas, como que a los 15 días yo ya estoy lista, o a los 30 y dejo de contagiar, es complejo en esta etapa. El presidente Piñera dijo, en Chile no es sostenible una cuarentena total. Nadie podría asegurar que las familias acuarentenadas tengan los alimentos, medicamentos y servicios básicos. Sin embargo, en otros países vemos cómo el Estado se hace cargo de asegurar estos servicios. ¿Qué opina respecto de esto? A ver, yo creo que tiene razón, en una parte el presidente tiene razón. Las cuarentenas totales son súper complejas. Evidentemente que por eso te decía que una cuarentena total tampoco puede ser eterna. Países que han tenido resultados bien exitosos, como Nueva Zelanda, por ejemplo, por poner un ejemplo, son ¿cuánto? 2, 3 semanas. 2, 3 semanas en que efectivamente nadie sale de sus casas, pero también hay un control muy absoluto. Estamos hablando de países también desarrollados, ojo con eso. Y por otro lado, alto nivel de testeo masivo post salida de cuarentena, que es otro tipo de testeo, que es un testeo que es distinto, pero que permite, por eso se llama testeo masivo, pero que permite entonces establecer justamente cuál es la realidad post cuarentena. Lo que se ha visto, y esto es pura estadística, es que todas las comunas que estuvieron bajo cuarentena total bajaron, pero sostenidamente, el número de casos de contagio. O sea, ese es un hecho real. Ahora, tú tienes que sumarle otro tema que también es cierto y tiene razón el ministro Mañalich en un sentido cuando dice que no es lo mismo una cuarentena total en una comuna como Las Condes, que tiene, por ejemplo, un promedio o Lo Barnechea o Vitacura, que tiene un promedio, por ejemplo, de construcción por casa o por cada 3 habitantes de 180 metros cuadrados, versus el hacinamiento que hay en los sectores más desposeídos. Porque ahí tienes el otro problema, tú tienes un gran hacinamiento y sumas otros factores como la cesantía, los problemas de salud mental que han ido aumentando de manera exponencial, y tienes el otro tema, que es la violencia doméstica, la violencia de género, y son factores que yo digo que tienen que ser considerados. Lo que pasa es que todo esto es parte de todo un paquete. Por eso yo no digo que la opción A es la opción o la opción B es una mala opción. Es que depende de cómo el paquete
está presentado y se construye para que efectivamente esto sea exitoso. A propósito de los servicios básicos de los que habla Piñera, el día jueves el ministro Jovet calificó como inadmisible el proyecto de ley que busca prohibir el corte de servicios básicos durante la pandemia. En este sentido, señaló que iban a realizar una reserva de constitucionalidad porque esto iría en contra del derecho de propiedad y con también la igual repartición de las cargas públicas. ¿Qué opina de estas declaraciones, considerando que el presidente Piñera muchas veces ha dicho vamos a garantizar los servicios básicos a la ciudadanía en situaciones como estas? O sea, es que de todas maneras ese es un resorte del gobierno y esa es una iniciativa legal que corresponde al gobierno, no corresponde al Parlamento, eso es real, eso es constitucional, o sea, constitucionalmente corresponde que sea iniciativa legal del gobierno. Y es el gobierno de Chile y es su presidente y eso es el Estado de Chile el que tiene que procurar que aquellas medidas se tomen. Evidentemente que así como el presidente y el gobierno tomaron una decisión respecto del alza de las ISAPRES en plena pandemia, recordemos que las ISAPRES decidieron, no por ellas mismas, ellas postergan esta alza de 4,5% promedio para noviembre, pero porque interviene el gobierno. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Naturalmente que tiene que haber intervención del gobierno. Si esto pasa porque efectivamente el gobierno envíe un proyecto de ley o no manejo ahí la parte técnica del legal o corresponde a otra medida, digamos, desde el punto de vista normativo, bueno, lo tendrá que hacer el gobierno, pero evidentemente que el gobierno tiene que procurar hoy día que las personas que están en situación de extrema vulnerabilidad económica, particularmente la gente que está perdiendo hoy su trabajo o la gente que está siendo suspendida su relación laboral, claramente el Estado tiene que dar una respuesta contundente, que es lo que han hecho los estados de los países que han sufrido los efectos de la pandemia. ¿Te fijas? O sea, aquí de esto no sale Chile solo, sale Chile unido, salen todos los estamentos, gobierno, empresarios, trabajadores unidos para encontrar una salida común, porque si no, esto va a tener otras repercusiones que ya se han estado señalando, es decir, una posible nueva situación de crisis económica y social, peor a la acontecida después del 18 de octubre. The Clinic publicó los resultados de un estudio donde se analizaron 46 conferencias, discursos y entrevistas orales de Sebastián Piñera durante su segundo mandato. El resultado arrojó que el presidente había utilizado la frase enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie, al menos 14 veces antes del estallido social. ¿Cuál cree usted o qué hay detrás de la utilización de esta frase? A ver, es que yo creo que son cosas distintas naturalmente a las que estamos viviendo hoy día. Primero, yo creo que tanto como al resto del país, pero particularmente al gobierno del presidente Sebastián Piñera, el estallido los pilló volando bajo, pero el estallido pilló volando bajo a todo el mundo. O sea, fue un fenómeno político y social que si bien uno podría decir, varios estábamos adelantando que aquello iba a ocurrir porque veíamos cómo esta olla a presión iba aumentando, ¿no es cierto?, en su combustión interna. Decir exactamente cuándo esto iba a ocurrir, evidentemente que era complejo, era difícil, sobre todo pensemos los días previos al estallido. O sea, Chile se preparaba para ser sede de la COP25, para ser sede de la PEC, veníamos con un tema, estábamos preocupados de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, en fin, es decir, el mismo presidente había dicho una semana antes que Chile era un oasis, ¿verdad? Y de pronto se produce este estallido, la quema de las estaciones del metro y todo lo que ya sabemos que ocurrió. Ahora, yo más que la frase del presidente, naturalmente fue una mala frase, por supuesto, y eso está más que hablado, dicho, comentado, analizado en diversas opiniones y columnas, pero yo me quedo con las palabras de la primera dama, Cecilia Morel, a los días de ocurrido el estallido. Y es que ella en un momento, en esta conversación privada con sus amigas, que luego es difundida, ella dice,
parece que tenemos que empezar a compartir los privilegios. Y yo creo que más allá de lo que la gente diga respecto de ella, de su rol, el rol que ella juega como primera dama, y por supuesto su propia situación personal y condición socioeconómica, ella misma se autodefine en esa conversación como una persona de privilegios, por cierto. Yo creo que eso, fíjate, es lo que para mí me parece que es de las cosas lúcidas que aparecen en ese momento a partir de, insisto, la confusión generada en esos días que pilló al gobierno muy descolocado y que le costó mucho al gobierno entender el fenómeno que se estaba viviendo en el país. A propósito de la frase que le comenté hace un rato, hace una semana Piñera, al entregar un balance de contagiados, volvió a utilizar el mismo discurso, señalando: el coronavirus es un enemigo poderoso que no respeta a nada ni a nadie y que puede ser letal. Digo esto en contraposición a lo que ha señalado, por ejemplo, el presidente alemán al dirigirse a la nación y a llamar a la solidaridad entre el pueblo alemán y el resto de Europa. ¿Cuál cree usted que es la importancia de la utilización del discurso y del lenguaje en términos de, en situaciones como estas, en el contexto de la pandemia? O sea, imagínate cómo no va a ser importante el lenguaje que el propio gerente general de la Cámara Nacional de Comercio de Santiago, Sublet, tuvo que salir a explicar lo que había dicho en cuanto a que no hay que matar la economía, entonces hay que salir a trabajar, palabras que incluso tú puedes ahí buscar el texto exacto de lo que él señaló, pero en el fondo como diciendo, bueno, se tiene que enfermar gente, se tiene que enfermar gente, ¿no es cierto? Lo dijo otro economista de Larraín Vial. Bueno, si va a morir, la economía no puede parar indefinidamente y si tiene que morir gente, bueno, tiene que morir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Evidentemente que en este minuto las palabras son absolutamente importantes porque la gente está angustiada primero frente a un virus como tal como decíamos al comienzo, que no sabemos cómo nos va a golpear a cada uno. A mí me puede dar un resfriado, a la persona de al lado mío le puede venir una situación mucho más crítica que necesite ventilador mecánico, en fin. Entonces, eso como primer punto. Y el segundo es la angustia económica, naturalmente. Nadie quiere volver a ser aquellos que salieron de la pobreza no quieren volver a ser pobres, naturalmente, y los pobres no quieren ser más pobres de lo que ya son. Entonces, acá es muy importante que el discurso indique, no solo, no estoy hablando de dar falsas esperanzas, estoy hablando de dar apoyos contundentes y concretos. Todavía, por ejemplo, Esteban, estamos esperando la bajada respecto de cómo va a ser la ayuda para los sectores informales. Ya sabemos, ¿no es cierto?, lo que va a pasar con los sectores formales. Esta famosa ley de protección del empleo, ¿no es así?, que permite entonces echar mano a tu seguro de desempleo, más allá de si ese es el camino o no, es lo que hoy día está operando. Y junto a eso, bueno, ¿cómo vamos en ayuda de las familias vulnerables? ¿Cómo vamos en ayuda de aquellos que boletean, por ejemplo, que no tienen un seguro de desempleo? Entonces, claro que, volviendo a tu pregunta, usar hoy día el enemigo poderoso para muchos retrotrae este enemigo poderoso que estaba puesto ahí en las palabras del presidente después del estallido social. Es importante, insisto, generar, digamos, expresiones comunicacionales unívocas. La salida del presidente y su detención ahí en la Plaza Baquedano, la Plaza Italia, la foto en cuestión, no fue una buena decisión también desde el punto de vista comunicacional. El presidente tuvo que salir a explicar por qué lo había hecho, pedir disculpas si alguien se sintió ofendido, bueno, etcétera. Entonces, estos momentos no son momentos ni para gustitos personales, ni para cometer errores desde el punto de vista comunicacional, porque se pagan caro además y porque generan incertidumbre en la gente. Hablemos respecto a el incumplimiento de los cordones sanitarios, sobre todo en Semana Santa, o de frases como la de José Manuel Urenda, donde señala que el helicóptero es como mi auto porque viajo mucho a Valparaíso, o como las de José Manuel Silva, quien señaló que tenemos que tomar riesgo y eso significa que va a morir gente. ¿Cree que estas frases demuestran el individualismo exacerbado de cierta clase social? No voy a decir que surge ahora, sino que yo siento que siempre ha estado, pero que ahora se ha exteriorizado aún más con el tema de la pandemia. A ver, lo que pasa es lo siguiente, esta pandemia cuando dicen que nos va a tocar a todos por igual, no es así. No nos va a tocar a todos por igual. Es muy distinta una persona como yo, que tengo ISAPRE y que puedo tener la, digamos, tranquilidad
comillas, de pensar que voy a estar bien atendida en una clínica privada, digo comillas, porque claramente que si esto se escapa de las manos y resulta que terminamos con un pic enorme, no sé, capaz que todas las clínicas, hasta la mejor de Chile, ¿no es cierto?, terminen colapsadas. Pero tengo naturalmente mejores posibilidades, ¿no es cierto?, que aquel que tiene que entrar en un servicio público que no está del todo preparado para esto. Es un servicio que tiene muchas dificultades. No olvidemos lo que pasó esta semana con el hospital Félix Bulnes, cuando la gente tuvo que hacer cola para ir a buscar los remedios, pues. Entonces, cuando tú tienes que hacer cola en medio de una pandemia, poniendo en riesgo tu salud, para ir a buscar un remedio, ¿te fijas? O sea, lo que quiero decir, este es un país que tiene dos tipos de salud, de los que pueden pagar y de los que no. Y de los que no pueden pagar o de los que pueden pagar menos, la salud tiene otras particularidades. Entonces, cuando tú vives en un mundo donde está todo resuelto, porque tienes un buen pasar, porque más allá de las razones, no, aquí no quiero entrar en esta discusión de si el mérito o no el mérito. Hablemos simplemente, yo tengo un buen pasar respecto de aquel que no lo tiene. No olvidemos que la mitad de los chilenos tiene un sueldo inferior a 400.000 pesos. Esta es la realidad de Chile real, real, real. No, no es la realidad de los malls ni de aquellos que viven en función de un país que pareciera muchas veces tener precios del primer mundo. Pero cuando tú vives esa realidad, naturalmente que no ves o te cuesta más, tienes que hacer un esfuerzo mayor para ver el dolor ajeno. Cuando tú vives en una comuna donde no se ve pobreza, por ejemplo, lo mismo, tienes que hacer un esfuerzo mayor para bajar desde el lugar donde tú estás y ver la pobreza y ver el dolor ajeno. Entonces, cuando estas personas aparecen haciendo este tipo de actos, ¿no es cierto?, yo diría que, o las mismas declaraciones de este economista que trató de explicar, tú lo acabas de mencionar, ¿no es cierto?, de la Larraín Vial, que después trató de decir que en realidad no quiso decir lo que quiso decir, o del mismo señor Sublet de la Cámara Nacional, de la Cámara de Comercio de Santiago, yo diría que muchas de estos desaciertos en actitudes, en actos, en conductas y en palabras, responden a cuando tú vives el mundo en este metro cuadrado donde todo está resuelto. Porque cuando tú ves el mundo, insisto, poniendo los ojos en el que sufre, yo diría que en general las personas que tienen un buen pasar, pero que tienen más conciencia, hablemoslo así, social, por decirlo de alguna manera, tienen más cuidado, porque saben lo que está pasando a su alrededor. No sé si me explico. Entonces, yo diría que esta pandemia no es que saque algo distinto a lo que somos. No, lamentablemente la pandemia saca lo que somos, porque los seres humanos somos luz y sombra. Y naturalmente que aparecen muchas sombras. Terrible, pero es parte, esto no solo está pasando en Chile, está pasando en otras partes del mundo. Imagínate en Barcelona, una doctora que está poniendo en riesgo su vida todos los días, le rayan el auto con una frase que dice rata asquerosa. No, rata contagiosa. Eso es lo que te trato de expresar, es decir, esa persona que escribe rata contagiosa no es que se volvió insensible de la noche a la mañana, no, en ella habita un lado muy oscuro, se expresa con la pandemia, porque en la pandemia todos queremos salvarnos de alguna manera, pero cerrando la conversación, el punto, quiero decir, no todos nos vamos a salvar de la misma manera, porque además pensemos en aquel que se enferma, que tiene que compartir una casa pequeña, un departamento, viviendo en condiciones de hacinamiento, una condición de vida con un maltratador. O sea, pensemos en una mujer que tiene que además estar compartiendo un hogar con el maltratador. Claro. Que no se interrumpa la conversación. ¿Ya? De hecho, le iba a preguntar sobre los dichos del presidente de la Cámara, perdón, del gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago, ante la posibilidad de que la actividad económica retorne sus funciones desde la semana del 20 de abril tras el cierre por la pandemia, donde señaló que no podemos matar toda la actividad económica por salvar las vidas. ¿Otra manifestación del egoísmo y falta de empatía? Bueno, él pidió disculpas, trató de expresar, insisto,
yo prefiero quedarme con las disculpas primero que nada. ¿Ah? A mí no me gusta demonizar a nadie. Incluso aquel que puede decir lo más terrible, si pide disculpas y dice, parece que me equivoqué, bueno, prefiero quedarme con eso. Ahora, bien, quiero tratar de buscar el otro lado de las palabras del gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago. Yo entiendo que hay una combinación entre salud y economía. O sea, cuidar la salud y cuidar la economía van de la mano en un sentido, porque si no cuidamos la economía, claro, nos vamos a enfermar de otros problemas, estoy de acuerdo. El problema hoy día es que vuelvo al estudio que te comenté al comienzo, de los investigadores Rafael González y Miguel Kiwi. Si no tenemos la curva realmente aplanada, y si al revés, que es como ellos sostienen, estamos perdiendo la curva, ¿y qué quiere decir esto? Que estamos perdiendo el contagio, el virus se nos está yendo de las manos, cosa que no sabemos todavía, pero podría ocurrir, de acuerdo a lo que dicen los investigadores. Yo te pregunto, ¿estamos en condiciones de abrir los malls? O sea, está bien, estamos todos ocupando mascarilla, muy buena decisión. La mascarilla es la manera de prevenir y de cuidarnos, o es una manera de prevenir y cuidarnos. Por supuesto hay que lavarse las manos con jabón, en fin. Pero de ahí a pensar que nos vamos a ir a dar una vuelta al mall y vamos a empezar a hacer una vida más o menos normal ahora que todavía no llegamos al pic de contagio, que todavía no estamos entrando al invierno con los virus sincicial y la influenza, a mí me parece, lo digo con toda responsabilidad, hoy, exactamente me parece temerario. Me parece temerario, me parece delicado, me parece muy arriesgado. No sé, no soy experta, tendrán que hablar los epidemiólogos, tendrá que hablar la mesa COVID-19, son los llamados a decirle al gobierno si esa decisión es correcta o no. ¿Te fijas o no? Yo Mauricio, solamente te estoy entregando algunos elementos nomás. gracias. Mauricio pregunta, ¿puede venirse un nuevo estallido social post pandemia por todo el descontento generado por el mal tratamiento del COVID-19? Ya, es que mira, yo quiero ser bien honesta, es que yo no veo que haya necesariamente un mal tratamiento. Puede haber un tratamiento que no esté del todo bien logrado, ya, porque no te olvides que más allá de que hay una voz y una autoridad que está representada en el ministro Mañalich, entendiendo que a mucha gente probablemente no le guste el ministro, a otros probablemente les encanta, pero hay una mesa detrás. Hay una mesa donde está el colegio médico, donde están los infectólogos, los epidemiólogos. ¿Ha habido diferencias? Por cierto que sí, sin duda que sí. Pero mientras esa mesa no se quiebre, yo sostengo que hay unidad. Porque a menos que mañana el colegio médico aparezca diciendo Isquia Siches se rompen las relaciones con el gobierno porque el gobierno está actuando de manera irresponsable, equivocada, eso no ha ocurrido. Entonces yo en esto quiero ser súper cuidadosa y responsable. Volviendo a tu pregunta, Esteban, ¿me la puedes repetir? Eh, Mauricio pregunta, ¿puede venirse un nuevo estallido Eso. social post Ok, pandemia? sí. Entonces, claro, pero el estallido que podría venirse tiene que ver cómo manejamos la crisis económica que se está ya generando. Es decir, si tú tienes hoy día 786.000 trabajadores, por lo menos cifra de ayer, probablemente eso va a ser naturalmente actualizada la próxima semana, que están hoy día con sus relaciones laborales suspendidas, y tú tienes a un alto porcentaje de empresas, grandes empresas, que ya no está solo diciendo que vamos a suspender la relación laboral, como lo está haciendo Ripley, ¿no? O como lo está haciendo París, H&M, La Polar, ITES, sino que está derechamente despidiendo a sus trabajadores. Yo te digo, si esto no tiene efectivamente un buen derrotero, es decir, que esto, las medidas que está implementando el gobierno, más otras que van a tener que venir, porque no va a ser suficiente, eso está más que claro. Entonces, si eso no se hace, o sea, este es un caldo de cultivo, pero por supuesto, porque la gente va a estar, imagínate, si ya la gente estaba reclamando y protestando antes de esta pandemia, imagínate ahora, con esta pandemia y con esta situación de pobreza que se puede generar. Por eso te digo que hay que tener mucho cuidado. Hablemos de Ripley, París y otras grandes tiendas de su decisión de suspender los contratos laborales de sus trabajadores. ¿Por qué digo Sí, grandes tiendas? Porque las pymes no están tomando esta decisión.
¿Qué opina usted respecto de esto? A ver, no es que las pymes no la estén tomando, la están tomando menos. O sea, las cifras Claro. de la Cámara Nacional de Comercio te muestran que 56% de las empresas grandes están desvinculando. Y luego va bajando hacia, y efectivamente las más chicas están como, a ver, te pongo el caso puntual de la fuente alemana. La fuente alemana de Plaza Italia más la de Providencia. ¿Cuánto aguantó su dueño, verdad? Ellos se están acogiendo a la suspensión. La pregunta es, ¿era el momento para que lo hiciera Ripley y Cencosud a través, o sea, quiero decir, París? Claro, no estoy metida no sé, en las finanzas internas de la compañía. Pero yo pregunto, hay otros que están aguantando. Por ejemplo, Falabella sabemos que está aguantando, ¿sí? Entonces, yo tengo una inquietud, efectivamente, y lo planteo en una columna este fin de semana. Tengo la inquietud de si están haciendo el sacrificio total y absoluto que se tiene que hacer en estos momentos. Y esa es la pregunta que yo planteo. ¿Ya? Yo no estoy diciendo que no haya quienes efectivamente lo están haciendo, como grandes empresas. Es una pregunta que yo estoy planteando, pero yo creo que esa es una pregunta válida, porque tal como dice la carta de la Federación de Sindicatos de Ripley, no vaya a ser cosa que después de los 90 días que dura esta situación de suspensión de los salarios, ¿verdad? Para que ellos vayan a cobrar su seguro de desempleo, no vaya a ser cosa que muchas de estas personas le apliquen la reestructuración de plantilla y en el fondo les digan, ¿sabe qué? Ya no lo necesitamos, así que ahora sí está despedido. ¿Te fijas? Si eso ocurre, estamos enfrentando una situación dramática. Por eso que esta es una decisión que tiene que pasar por el Estado de Chile con medidas muy contundentes, por los grandes empresarios, por los empresarios que tienen más espaldas para resistir y, por cierto, también por los trabajadores. Delante usted hablaba sobre el tema de la violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia. El día martes, BioBio publicó la noticia donde se señaló que se ha reportado un aumento del 500% en denuncias por violencia intrafamiliar durante la cuarentena en Providencia. Esto sin perjuicio de que ha aumentado en el resto del país también. ¿Qué cree que denotan estas cifras? ¿Falta una protección mayor a las víctimas y también una toma de conciencia generalizada en la sociedad? A ver, si lo que pasa es lo siguiente, las mujeres sobre todo, que son las que sufren de manera directa, ¿no es cierto?, la violencia machista y de género y de sus propias parejas por lo demás, imaginémonos lo que eso supone en una condición en que tú no puedes salir de tu casa. O sea, tú estás con el maltratador, lo tienes encima tuyo. Entonces ahí yo creo que, bueno, se tienen que activar todas las medidas que se puedan activar. Por eso que, insisto, por eso que este tema es súper delicado, es sumamente complejo. ¿No? Esto no solo está pasando en Chile, está pasando en todo el mundo. La OMS ya está advirtiendo respecto de esto, ¿verdad? Entonces, yo quiero decirte que acá se requiere nuevamente medidas que vayan en apoyo de las mujeres en cuarentena. Y eso es el resorte propio, por supuesto, del Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género y de todas las medidas de organismos públicos que puedan efectivamente apoyar a las mujeres que están, y no solo a las mujeres, ojo que aquí también hay niños y niñas que están siendo afectados, y me consta porque he tenido casos terribles. O sea, un padre que abusa de un niño o que lo golpea, que suma, insisto, a su situación personal, el drama de la cesantía y el hacinamiento. Hay que tener tanto cuidado. Acá tiene que reforzarse todo el área de desarrollo social, las fiscalizaciones, la ida, ¿no es cierto?, a los lugares clave. Las municipalidades tienen que actuar de manera muy clara para ciertos sectores, ¿verdad?, en los que ellas tienen injerencia. Entonces, acá también, nuevamente, oye, si esto es una tarea de todos, todo lo que está pasando a propósito de esta pandemia no se resuelve por un grupo o por otro. Esta es una tarea colectiva. Por eso es tan importante. Si un vecino está escuchando gritos en el departamento de al lado, tiene que inmediatamente llamar a Carabineros. ¿Te fijas o no? Tiene que haber una denuncia inmediata. Eso. Si está viendo cómo están golpeando un niño o una niña, lo mismo. ¿Te fijas o no? Entonces, la solidaridad, la conciencia de que estamos todos en esto.
unos están peor que otros y tenemos que ser capaces, por eso es importante ser capaces de mirarnos y de reconocernos. ¿Se entiende? Ujú. Dani Ru pregunta, ¿es posible que el gobierno tenga otra información que no está dando a conocer y por eso toma estas decisiones? Mira, yo creo que sería muy arriesgado que el gobierno tuviera una especie como de conteo paralelo, oculto. Yo creo que el gobierno puede no estar dando quizás en el punto, en el tono exacto, pero me parecería, mira, yo todas estas teorías conspirativas de que esto, que lo otro, mira, yo digo, hechos no palabras, ¿te fijas o no? Ver para creer, o sea, que demuéstrenlo, pues si hay una Claro, teoría conspirativa acá que lo demuestre, porque ¿sabes qué? No estamos para fake news, estamos para tener datos concretos, podemos tener, lo que te decía, podemos tener distintas miradas. Puede haber un epidemiólogo A que tiene una forma de entender el fenómeno y un epidemiólogo B. Ahora, otra cosa es el negacionismo de Trump, o sea, de este caso, bueno, Trump en su momento y ahora aparece como el campeón de la lucha contra el COVID-19 cuando mira todo lo que pasó, mira lo que está pasando en Nueva York, simplemente porque no fueron capaces de actuar a tiempo. ¿Por qué? Porque había que cuidar la economía. Y mira tú lo que tenemos acá cerca, Bolsonaro. Lo que hace Bolsonaro, eso es un acto criminal. El echar a su ministro de salud porque no comparte la forma en que él está considerando que debe ser llevada adelante el control de la pandemia. ¿Te fijas o no? Nosotros estamos lejos de eso, no nos perdamos. No nos hablemos del perdamos. rol de las mujeres en tiempos de COVID-19. El fin de semana, la revista Forbes publicó un artículo donde se señalaba que los países que han dado una mejor respuesta o una respuesta más eficiente a la pandemia son liderados por mujeres. Estoy hablando del caso de Angela Merkel en Alemania y de Jacinta Ardern en Nueva Zelanda. ¿A qué crees que se debe esto? Mira, es súper interesante y te agrego Nueva Zelanda, espérame, ¿cuál? Tú me dijiste Nueva Zelanda, Alemania, tenemos Alemania, Islandia, tenemos Tailandia. Tailandia. Bueno, había un grupo de como 7 u 8 líderes mujeres que son las que están, ¿no es cierto?, llevando a cabo las mejores estrategias. A ver, voy a decir algo que le puede molestar a los hombres, pero yo creo que las mujeres somos súper evolucionadas, fíjate. Lo que hay excepciones como en todos los géneros, sin duda. Pero yo creo que las mujeres tenemos una capacidad para mirar las cosas de una forma distinta. Tenemos la capacidad de ponernos mucho más en el lugar del otro. La empatía es una característica fundamentalmente de las mujeres. No digo que los hombres no la tengan, estoy diciendo que hay una característica, hay un rasgo que se expresa de mejor manera en las mujeres. Y eso, llevado a estas grandes mujeres, que además, tú me pones ahí la fotografía de Angela Merkel, yo creo que Angela Merkel ha demostrado, no ahora solamente, mucho antes, la tremenda mujer que es. ¿Te fijas o no? En un mundo donde todavía las mujeres la tenemos súper difícil. O sea, yo misma, todas las mujeres que tenemos un rol público, unas más, otras menos, sabemos lo difícil que es avanzar, sabemos lo difícil que es abrirnos en un mundo dominado por hombres, donde todavía se nos ve con sospecha. Entonces, que estas mujeres no solo estén haciendo un buen trabajo, sino que estén haciendo un extraordinario trabajo para detener la curva y para poder darle a sus países una resolución al problema, te habla de eso, de ese liderazgo que tiene características muy propias. ¿Te fijas? Y en ese sentido para mí no es casual, o sea, yo me lo explico absolutamente. Oye, hay una persona que me estaba preguntando, porque yo no puedo alcanzar a ver todas las preguntas respecto, y que dice que es profesora, y que qué opino yo del retorno a clases. Mira, si me permite, Esteban, para contestarle, Sí, mira, lo primero, yo conversé con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, el viernes, si no me equivoco, sí, el viernes pasado. El ministro tiene súper claro que el 27 no volvemos a clase, ¿ya? Que los niños no vuelven a clase. Eso no es real. ¿Estamos de acuerdo? Y también tiene súper claro algo que dijo la ex subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, del gobierno de la presidenta Bachelet, cuando ella dijo, el año no está perdido. Este es un año excepcional, pero no está perdido. Otra cosa es creer que vamos a convertir las casas en colegios. Eso no es real. Y por lo tanto hay que aceptar que los niños no van a pasar toda la materia.
Los padres no son los profesores los niños. Imagínense ustedes, los profesores cuánto tienen que prepararse para estar en condiciones de hacerle clase a los niños y niñas de este país. Eso no es real. Por lo tanto, lo que hay que hacer, que es lo que dice el ministro, diferenciados, ¿no? Un currículum tiene un nombre que le puso, un currículum que se va a ir definiendo de acuerdo a esta realidad, ¿sí? Y por lo tanto, Esteban, lo que podría ocurrir es que las clases se fueran dando de manera, o sea, el retorno, cuando eso ocurra, que no va a ser a fin de mes, insisto, vaya siendo de manera escalonada. Entonces, que por ejemplo pudieran volver solamente las básicas. Las básicas, ¿por qué? Porque los niños más chiquititos son los que tienen más complicaciones para, ¿cómo se llama?, para hacer sus clases online, ¿verdad? Y por ahí se ha señalado que hayan, por ejemplo, no sé, horarios distintos de ingreso a clases, etcétera. Mira, formas se van a encontrar, pero yo te vuelvo a decir, no veo posible que las clases se retornen en el corto, ni siquiera en el mediano plazo. Montserrat pregunta, ¿cree que el tratamiento del COVID-19 le afectará o ayudará al oficialismo en las elecciones presidenciales del próximo año? Uy, queda tanta agua que corra debajo del puente, te puedes imaginar. Por Dios, que es, mira, es imposible saberlo, porque tú no... Ahora, lo que está claro es que efectivamente el COVID fue un salvavidas naturalmente para el presidente Piñera. El presidente estaba con 6% de aprobación, 9%. ¿Te fijas o no? Dame un segundo. Adelante. Estoy transmitiendo. Espérate un poquito. Sorry, ¿eh? Estas son las cosas del vivo, perdón. Ya, lo que les digo. El presidente Piñera, antes de la pandemia, tenía 9% como mucho de aprobación y más de un 80% de rechazo. Ahora el presidente estaba más o menos en el 21, hay que ver cómo va comportándose el tema de las encuestas y va bajando el nivel de rechazo. Y eso es evidente porque se sacó un tema complejo para él, como era el tema, ¿no es cierto?, del estallido social, y entramos en un tema distinto, donde evidentemente que él tiene todo para lucirse si lo hace bien, pero también podría ocurrir lo contrario. En todo caso, el escenario, para poder evaluarlo en su real dimensión, habría que esperar por lo menos hasta agosto. O sea, antes de agosto y ver cómo va evolucionando la curva de aprobación y rechazo al presidente es todavía muy prematuro, porque vamos a ver qué pasa en pleno invierno. Si tenemos que ver cómo va a estar el control de la pandemia, uno, y dos, qué va a pasar con el tema económico. El tema económico es clave en todo esto. Si la gente empieza a perder el empleo, si empieza a haber mucha gente sin poder volver a retomar el vínculo laboral, eso va a generar otro escenario. Entonces hay que esperar aquello. Hablemos ahora de la sentencia del Tribunal Constitucional, que rechazó por 7 votos a favor y 3 en contra el requerimiento presentado por senadores al proyecto de ley sobre indulto conmutativo por el COVID-19, por considerarlo inconstitucional al no incluir a los condenados de Punta Peuco. El Tribunal Constitucional lo que hizo fue determinar de que esta decisión no era discriminatoria y que no era discriminador, ni arbitrario excluir a los reos de Punta Peuco, quienes habían sido condenados por delitos de lesa humanidad. ¿Considera adecuada la decisión del Tribunal Constitucional? A ver, mira, lo que te quiero decir es lo siguiente. Acá, si el presidente quiere conmutar la pena, quiero decir, para que efectivamente, de acuerdo a este criterio, las personas que están con una enfermedad grave o terminal, cuya situación podría verse agravada por el COVID-19, tiene que hacerlo directamente y no a través de una ley general, ¿ya? ¿Por qué es esto importante? Porque nosotros tenemos acuerdos internacionales, como el Estatuto de Roma. Y el Estatuto de Roma lo que dice es que para que un prisionero, un reo, que está condenado por violaciones a los derechos, por delitos de lesa humanidad, para que esa persona tenga beneficios especiales, el primer gran requisito tiene que haber colaborado con la justicia.
Segundo gran requisito, tiene que haber cumplido al menos 2/3 de su pena. Hay algunos que han cumplido 2/3 de la pena, pero no han colaborado con la justicia. Entonces, acá es muy importante porque aquí hay un sector que está presionando, no ahora por el COVID, mucho antes, porque es el sector que cree que estas personas han sido injustamente condenadas, como si los tribunales de justicia hubiesen hecho mal la pega. ¿Te fijas o no? Como si no hubiese costado décadas, para lograr llevar a la justicia a los hechores de delitos de lesa humanidad, con todo lo que ha significado romper el pacto de silencio que hay entre justamente aquellos que participaron de estos actos terribles. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque el tema es tremendamente complejo para un país donde todavía existe mucha impunidad en delitos horribles que nunca más pueden ocurrir en nuestro país. Entonces, vuelvo al tema. El penal de Punta Peuco no tiene condiciones de hacinamiento. Entonces, bajo el argumento aquel que dice, no, es que nos vamos a contagiar todo, oye, mucho más terrible es lo que está pasando en Colina 1, 2, Santiago 1, la cárcel de Puente Alto, la cárcel pública, o sea, por favor, eso es de lo que hay que preocuparse. Y ahí hay un sector de personas que está en prisión preventiva, que no están detenidos por delitos graves. Esas personas que están en prisión preventiva y que no están en delitos graves son precisamente aquellas que tienen que salir, que tienen que tener efectivamente la conmutación de su pena, porque es ahí donde se puede producir el mayor descalabro. Entonces hay que dejar las cosas bien claras y no empezar a tratar de sacar las castañas con la mano del gato, porque eso se está tratando de hacer en un sentido acá. Ahora hablemos sobre el concepto de confinamiento. ¿Cree usted que este concepto es burgués? Lo digo porque se presume de que todos tenemos una casa propia, un poco burguesa, medio burguesa, perdón, que es capaz de protegernos frente a ciertas pandemias, por ejemplo, a ciertos desastres naturales, pero esto dista bastante de como usted lo señalaba adelante, de la gente más vulnerable. O sea, bueno, pero sí, el Esteban es precisamente uno de los aspectos claves que nos ha mostrado el estallido social. O sea, la cantidad de parques, la cantidad de centros qué sé yo, de acceso a la salud, a la educación, no sé, centros deportivos, la comparación entre el acceso, la cantidad de carabineros, dependiendo de si la comuna es A o si es B en Chile. Entonces, evidente que no es lo mismo, y te lo dije, pasar la cuarentena en la comuna más pudiente de Chile, a pasarla en la comuna con los mayores niveles de violencia, hacinamiento, narcotráfico, etcétera. Pero por supuesto que no. Ahora, si eso es razón para no establecer el confinamiento, depende. Por eso digo, depende, porque en algunos momentos vas a tener que establecer cuarentena y confinamiento, pues. Entonces, ahí es donde lamentablemente vuelvo a lo que te decía anteriormente, esta pandemia no la pasamos todos por igual, este no es un enemigo silencioso, poderoso que golpea a todos por igual, eso no es así, no nos golpea a todos por igual, y eso es lo que tenemos que dejar súper claro acá. ¿Te fijas o no? Eso, más que si es burgués, no es burgués, en fin. Matilde pregunta si su interpelación a Pinochet es una de las cosas que más le enorgullecen de su carrera. Sí, fíjate, Matilde, te agradezco la pregunta porque yo era muy joven, tenía 23 años y estaba trabajando en Televisión Nacional de Chile, en el noticiero de la noche de 24 horas central, y me mandaron a cubrir esta conferencia de Pinochet justo cuando había salido el hallazgo de cuerpos en una fosa común o en distintas fosas en el patio 29 del Cementerio General. Y dentro de esas fosas había restos de detenidos desaparecidos. Entonces fue muy importante ese hallazgo. Entonces, claro que enfrentar al dictador, que por ese entonces era comandante en jefe del ejército, habiendo sido ya dictador y comandante en jefe durante 17 años, era un tema súper fuerte, ¿verdad? Pero yo tenía ahí una responsabilidad, me tomé muy en serio el rol que yo tenía que jugar y esperé como 4 o 5 horas hasta que apareciera. Y cuando apareció, como yo soy baja, sabía que tenía que acercarme directamente a él.
para poder preguntarle las preguntas que yo traía en mi cabeza ya, que las había repetido. Tenía mucho miedo, las manos me transpiraban, en fin. Y cuando llegó, Pinochet era un personaje muy tincado. A él dependía de cómo estuviera él, y si naturalmente iba a dar una declaración o no. Y ese día tuve la suerte para mí de que estaba en modo quiero hablar. En un modo quiero hablar con un montón de periodistas que nadie le preguntaba nada, porque todos los periodistas que estaban con él en ese día eran periodistas de defensa y sabían que no podían exponerse a preguntar nada incómodo, porque al día siguiente dejaban periodistas de defensa. Así eran esos tiempos. Y bueno, yo no tenía nada que ver ahí porque yo era una periodista que como se dice en periodismo en televisión, volante, es decir, que me hacía de todo. Así que me lancé con mis preguntas y ojo que lo que más sale en YouTube es cuando yo le pregunto que qué le parece que haya 2 cadáveres por tumba y él dice, pero qué economía más grande, señorita. Pero hay una pregunta previa en que yo creo que lo que él dice es aún más macabro. Él dice, cuando yo le pregunto, pero ¿qué le parece a usted estos hallazgos, le digo, comandante general, le digo en ese momento? Y él dice, felicito a los buscadores de cadáveres. O sea, ¿qué más cruel y macabro que aquello? Imagínense. Preguntan también, ¿cree que esa audacia que tuvo con Pinochet le falta a las nuevas generaciones de periodistas? No me atrevería a decirlo, fíjate, porque yo creo que cada época tiene su afán. O sea, yo crecí en dictadura, por ejemplo, a mí me dicen de repente que soy valiente, y yo digo, pero después de lo que viví, o sea, lo mío no es nada. Si a José Carrasco lo mataron como periodista por pensar distinto. Entonces, si tú tienes a una persona, a un mártir del periodismo como es José Carrasco, que te matan por pensar distinto, lo de hoy día no es nada. ¿Te fijas o no? Te pueden decir las cosas más horribles en redes. Yo no pesco porque hay gente muy enferma en la cabeza, no es necesario ni siquiera detenerse un segundo, pero eso no se compara con lo que nosotros vivimos en dictadura. Entonces, los periodistas de hoy, los periodistas de hoy viven según el contexto de hoy. Los jóvenes que no le tienen miedo a nada, porque nosotros somos los que quedamos traumados, ¿te fijas o no? Nosotros sabemos perfectamente bien que si tú oye, anda en esa época a romper un toque de queda. Ojo, no estoy diciendo que haya que romper el toque de queda, solo que digo que este arrojo que tienen los jóvenes muchas veces también tiene que ver con la falta de conciencia de aquellos que vivimos una realidad muy terrible, ¿te fijas o no? Entonces, eso, yo digo que la audacia y las características generacionales también dependen de los contextos que les toca vivir nomás, po. Y para ir terminando, nos quedan 5 minutos. Ya. ¿Cuál cree usted que es el rol principal de los y las periodistas y los medios de comunicación en tiempos de pandemia, considerando la necesidad de información y el incremento de las fake news? El rol que jugamos los periodistas es absoluto. Pero por supuesto, o sea, a ver, yo creo que en general, yo creo que los medios tienen un rol esencial que es darle tranquilidad a la población. Y por lo tanto, evitar todo tipo de sensacionalismo, de exacerbación de emociones, como el miedo, esa cosa que a algunos les gusta tanto, ¿verdad? Porque atrae audiencia, porque engancha, eso es muy complejo y eso tiene que ser absolutamente erradicado. ¿Te fijas? O sea, responsabilidad absoluta y entera en estos momentos. Cifras claras, información transparente, ayuda a la comunidad, la ayuda, fake news, lo que está haciendo Paulina Allende Salazar, por ejemplo, mi compañera y amiga de Televisión Nacional de Chile, premio Lenka Franulich. Ella está tomando justamente las fake news y está llevando y está diciendo, ve, esto que usted lee, que le parece una verdad, no tiene nada de verdad, es la mentira más grande y le voy a explicar por qué, A, B, C, D. Esa es la labor del polígrafo. Del contraste, ¿te das cuenta, Esteban? Eso es lo que tenemos que hacer los medios. Ojo que en Chile, más allá de todas las críticas, ojo que en Chile nosotros tenemos un estándar harto mejor que en otras partes de nuestra querida América Latina, ¿no? En eso también tenemos que ser bastante como justos, porque a veces se pierde un poco
la gente cuando dice son todos unos mentirosos, no son todos mentirosos, hay gente que se saca la mugre. Y ojo que los periodistas que están reporteando hoy día están arriesgando el pellejo. Así que con ellos hay que ser particularmente justos. Los que están en la calle ahí todos los días exponiéndose, más allá de la mascarilla. Entonces, por eso digo, hay que saber distinguir. Bueno, Mirna, muchas gracias por haber estado junto a nosotros en este tercer capítulo del ciclo de conversaciones. Le agradecemos también a todos quienes nos acompañaron y le anunciamos que el día lunes 20 a las 19 horas vamos a estar con Constanza Valdés. Ella es licenciada en Derecho, activista trans y primera asesora trans del Congreso Nacional y además es directora de ABUFEM. Te doy el tiempo. Me encanta. Para que te despidas. Dime. Te doy el tiempo para que te despidas. Pero por supuesto, agradecer a todos los que me ven, los que han participado de esta conversación. Lamentablemente no puedo estar leyendo las preguntas y las respuestas de ustedes porque tengo que mirarte a ti, pero la verdad es que muchas gracias a todos, sinceramente. Yo hago lo que puedo, lo que considero desde mi más absoluta honestidad. Siempre digo, yo puedo estar 800 veces equivocada, pero soy honesta. No respondo a ningún partido ni organización, me respondo a mí misma. Así que cuando me dicen que soy la periodista de tal o cual sector, quédense con esas opiniones porque yo respondo a mi sector, que soy Mirna Schindler. Así que no tengo a nadie más que responderle. Nadie me llama por teléfono para darme ninguna pauta. Y lo que yo digo y hablo es fruto de mi sistema personal de creencia. Insisto, puedo estar 10 veces equivocada y ojalá me equivoque cada vez menos, porque la experiencia, por Dios que ayuda a equivocarse menos. No significa que soy infalible, por supuesto que no. Chao, Esteban, y a todos. Gracias. Chao, que estén bien. A todas. Adiós. Nos vemos el lunes. Nos vemos. Chao, chao.